Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta. Antes de empezar el capítulo de hoy os recuerdo, como siempre, que podéis suscribiros por tan solo €1 al mes para así ayudar al proyecto a crecer. Sin más dilación, empezamos con el capítulo de hoy. El capítulo de hoy gira frente al tiempo y frente a la historia, y lo hace alrededor de la obra del filósofo Walter Benjamin, el cual nos propuso a través de su especial obra intelectual un camino hacia una sociedad mejor mediante un ejercicio de revisionismo histórico que permitiera la revolución proletaria y la superación del capitalismo en boga y en pro del comunismo. Pero antes de adentrarnos en la interesante historia de su pensamiento, creo que es menester adentrarnos en la interesante también historia de su biografía, pues Walter Benjamin es uno de esos pensadores con una aura especial, porque básicamente fue un filósofo y pensador social muy polifacético que muchas veces se le excluyó de las listas de principales pensadores filosóficos de su tiempo por su forma de escribir poco dogmática, que en realidad escapaba bastante del canon filosófico, y bueno, ni mucho menos esto es algo malo. Benjamin nació en Berlín el 15 de julio de 1892 y murió el 26 de septiembre de 1940 en Portbou, España. Y paradójicamente su historia de vida es, como pasa con muchos pensadores, parte de su obra. Benjamin era judío y sufrió la persecución de la Gestapo una vez Hitler y los nazis subieron al poder en Alemania. Fue a causa de esto por lo que tuvo que huir de su país natal, y esta huida lo condujo hacia la frontera franco-española, donde acabó con su vida, pues se encontró con las fronteras cerradas y por miedo a ser capturado optó por el suicidio. Algo muy chocante de esta historia es que las fronteras permanecieron cerradas muy poco tiempo, por tanto si Benjamin hubiese esperado, seguramente se hubiese salvado. Sin embargo, el alemán pensó que era su final y no soportó la idea de caer en manos de los nazis. Un final triste que catapulta la historia de Benjamin hacia la excelencia y la tragedia al mismo tiempo, pues él fue un optimista en tiempos pésimos, algo que le condujo quizás a tomar esta decisión de suicidio, pero que también le ayudó a fundamentar uno de los pensamientos filosóficos y sociológicos más interesantes del siglo XX que veremos todas y todos a continuación. El pensamiento de Benjamin se sostiene sobre tres ámbitos muy distintos: el mesianismo judío, el romanticismo alemán y el marxismo. Ahora bien, Benjamin no hace una combinación de estas fuentes de pensamiento, más bien genera una concepción propia adaptando los postulados que él considera relevantes de las tres. Benjamin tuvo una obra polifacética, es cierto, pero utilizó el análisis del arte para establecer las principales premisas de su pensamiento. Por eso es tanto conocido en facultades de sociología, filosofía o arte. De hecho, el sociólogo y filósofo alemán observaba en esto precisamente, en el arte, la capacidad de generar un salto cualitativo de carácter ideológico que consiguiera dar un estímulo al proletariado, iniciando así un proceso revolucionario. Esta visión descrita está claramente impregnada por un punto de vista utópico que se basa en el ideal del mesianismo de redención. Como hemos apuntado ya antes, la dimensión mesiánica de la teología judía es fundamental, junto con el pensamiento marxista, para entender las propuestas que vamos a explicar ahora a continuación. De hecho, Benjamin se presenta como alguien profundamente consciente de su alienación, una autoconciencia que logra a través de la visión marxista de la sociedad. Es así como su pensamiento logra articular dos dimensiones aparentemente contrapuestas, como son el mesianismo judío y el marxismo. Pero debemos comprender que el anhelo eterno de regresar a un estado idílico y originario es una pieza fundamental
de casi todos los pensamientos religiosos y de la teología judeocristiana en especial. En esta etapa anterior a la Torre de Babel, donde los humanos aún se comunican con un único idioma, el idioma de Dios, es a donde Benjamin quiere llegar, y para llegar a este estado adopta el sueño utópico marxista del retorno al comunismo primitivo. No obstante, este regreso a una situación ideal para la sociedad no se basa en intentar un retorno nostálgico, sino más bien en buscar un equilibrio espiritual, moral y vital con la materialidad en la que vivimos. Para esto, en realidad, Benjamin pone en marcha la crítica profunda a la manera de concebir la historia y el progreso de la sociedad occidental de su época. En la época actual tendemos a relacionar la idea de progreso con el avance técnico-científico, el avance en costes-beneficios, la mejora productiva, la eficiencia y el crecimiento inevitable de la civilización. No obstante, esta concepción es como mínimo sesgada. Vivimos en una época rara frente al pensamiento histórico que nos queda. De hecho, como Fredric Jameson nos advertía, estamos en una crisis de historicidad. Es decir, tenemos pocas herramientas para comprender cómo el tiempo y la historia nos afectan. Y ni mucho menos la historia es lineal, tiene muchos francos oscuros, francos que no podemos ver, laderas que no podemos caminar básicamente porque nos son eliminadas de la memoria. Pero Benjamin, en su obra, escrita en 1940, llamada Tesis sobre la filosofía de la historia, argumenta la necesidad de poner esta premisa del progreso lineal patas arriba, pues si alguien se sitúa de espaldas a la historia, así como afirma Benjamin peinar la historia a contrapelo, podrá observar todos esos relatos de los vencidos, de los olvidados, de los que también formaron parte de la historia, pero fueron apartados, civilizados y cristianizados en nombre de la civilización. La historia la escriben los vencedores. Por eso tenemos que intentar reflexionar y realizar un ejercicio histórico que luche contra esto. Por ejemplo, la mujer es una de las grandes damnificadas de la historia, y en concreto la mujer trabajadora. Lo personal es político, dice el feminismo radical, y cierto es que la mujer se ha visto desplazada al ámbito de lo privado y se le ha negado históricamente su espacio en lo público, o por lo menos se le ha subordinado a la figura del hombre, y esto propicia que, en el ámbito de lo personal, donde se supone que lo político no tiene influencia o no tiene tanta, las mujeres vean representada su derrota y su aislamiento de la historia. Por eso lo personal es político, pues el desplazamiento y el aislamiento de la mujer hacia el ámbito privado provoca, a su vez, una derrota política. Asimismo, existen más ejemplos sobre los derrotados de la historia. Por ejemplo, los pueblos originarios que fueron civilizados en América Latina, y digo civilizados entre comillas, los derrotados de la Guerra Civil Española, las esclavas y los esclavos, la clase obrera, es decir, los que aportan y aportaron el sudor y la sangre para que el progreso de la civilización continúe en su huracán eterno. En definitiva, y para acabar, Benjamin entiende que cada vez que ocurre el progreso, también ocurre de manera simultánea algo que se arruina, una ruina que es tapada, ocultada, oscurecida por la historia en su avance obsesivo hacia el futuro. Pero si echamos la mirada atrás, observaremos que el progreso es mucho más dudoso
y se ha asentado frente a montañas de barbarie y de muerte. Es de esta manera como Walter Benjamin plantea la necesidad de un revisionismo de la historia para dar voz a los olvidados, a los silenciados, para reconciliar la historia haciendo que el pasado y el presente tiendan un puente y se comprendan para poder avanzar de una manera revolucionaria y moralmente justa hacia el futuro que nos robó el capitalismo.